Bueno, muy buenas tardes. Yo tengo la difícil y doble misión de hacerle caso a Alejandro, que le conozco porque había asesorado a la comisión y sé de su severidad. Y segundo, de ponerlo un poco interesados a todos ustedes y que poder terminar esta última parte. Como no hay mucho tiempo, voy a ir directo a cómo fue que se elaboró el informe. Como dije anteriormente, como dije esta mañana, la comisión trabajó 3 años, 8 meses, tuvo una prórroga a los 24 meses. Entonces entregamos el informe el 28 de agosto del 2008 a los 3 poderes del Estado, que es lo que solicitaba la ley 2225. La comisión presentó las conclusiones y las recomendaciones de su informe final. Se trata de las conclusiones que, después de haber arribado, de haber escuchado la voz de las víctimas y analizado las violaciones de derechos humanos y la información y el análisis que se basan y se presenta en 8 tomos. El primer tomo del informe habla de la síntesis y caracterización del régimen, tiene el capítulo primero de conclusiones y recomendaciones. El capítulo segundo desarrolla la característica del régimen exonista que realizó la violación de los derechos humanos, sus antecedentes del régimen político, el modus operandi, el contexto jurídico y algunas de las formas arbitrarias que lo sostenían. El tomo 2 habla de las principales violaciones de derechos humanos, estudia las principales violaciones. El capítulo primero está formado por las detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad, junto a la tortura, ya que los procesos que inciden en casi todos los casos. El capítulo segundo del tomo 2 desarrolla las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, que fueron consideradas conjuntamente. El capítulo tercero estudia el exilio. Como dije anteriormente, la ley 2225 específicamente pedía la investigación sobre el exilio. Todas estas violaciones están mencionadas, como dije anteriormente, en el marco de la ley. En el tomo 3, las violaciones de derechos de algunos grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo, se ocupa de las otras violaciones de derechos humanos según decisión asumida por los miembros de la comisión, como hablé anteriormente, la represión a la prensa, al pueblo indígena y otros puntos. En el tomo cuarto, y esto es realmente el que tuvo mayor repercusión hasta hoy, son las tierras mal habidas, que se ocupó de la distribución irregular de tierras, que es un avance en un derecho social de tercera generación y un paso para la investigación de las tierras mal habidas. Se examinaron las adjudicaciones de tierras rurales y los títulos de propiedad respectivamente otorgados por los organismos estatales responsables de la reforma agraria desde 1954 al 2013. Realmente este capítulo del informe ha causado mucha conmoción, incluso hasta hoy, que recientemente en uno de los casos denunciados en el informe final es donde ocurrió la masacre de Curuguatí, no sé si ustedes escucharon, hace un año efectivamente, y que luego terminó con el juicio político del presidente Fernando Lugo y su destitución posteriormente. El tomo quinto habla sobre las responsabilidades en las violaciones de derechos humanos. La introducción estudia el modelo operatorio represivo. El tomo 6 y lo acompaña por la lista de personas que fueron señaladas por las víctimas como victimarios en la violación de estos derechos humanos centrales y que fueron estudiados: prisión ilegítima, ilegal o arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y exilio. En el tomo sexto, la secuela de las violaciones de derechos humanos, estudia las secuelas en 7 capítulos. El capítulo primero, características del régimen. Capítulo segundo, el impacto del terror. El capítulo tercero, el impacto general de las violaciones de derechos humanos. El capítulo cuarto, impacto específico de las diferentes violaciones. Y el capítulo quinto, ataque a comunidades. El capítulo sexto, diferencia de género e impacto de la violencia en las mujeres. Y el capítulo séptimo, impacto de la violencia en la infancia. En el tomo séptimo se presentan algunos casos paradigmáticos, tiene un carácter histórico, estudia algunos casos colectivos de violación de derechos humanos que fueron de gran importancia,
También incluye un artículo sobre la obra de la transición y las tareas pendientes. Como ustedes les había mencionado, la dictadura fue de 1954 a 89, sin embargo la ley pedía una investigación hasta el año 2013, entonces la comisión dio prioridad a la época de la dictadura, sin embargo también habla de la época de la transición hasta el 2003. En el tomo octavo están los documentos suplementarios, está conformado por todos los anexos, listado de víctimas, fichas de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, así como documentación fotográfica y muchos sobre los sitios de represión. Realmente este capítulo ha sido muy importante estos últimos tiempos porque permite tener un avance en la recuperación de los sitios, porque justamente ya hay como 87 sitios que la comisión reconoce oficialmente que fueron sitios de represión. El informe incorporó las principales violaciones de los derechos humanos que consistieron en detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad, torturas y otras penas crueles, inhumanas o degradantes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y el exilio forzado. También hubo ataques colectivos contra comunidades que incluyeron a la vez numerosos casos de estas violaciones junto con la quema y saqueo de los bienes, destrucción de símbolos y otras instalaciones, como también se muestra dentro del informe que no se respetaron época, lugar, sexo, edad, nacionalidad y sector al que pertenecían las víctimas. Estos son justamente los 8 tomos del informe. El 28 de agosto del 2008, ya el 15 de agosto había asumido Fernando Lugo y este es el acto de presentación del informe con los 9 miembros de la comisión y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la comisión es justamente el que está conversando, el que está dando el discurso de presentación del informe. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, la comisión presentó como propuestas y sugerencias en materia de satisfacción, restitución, indemnización, rehabilitación y no repetición, con el propósito de construir una agenda de trabajo que contribuya a superar la impunidad y que promueva y proteja los derechos humanos de los paraguayos y las paraguayas. La comisión presentó 177 recomendaciones, como dije anteriormente, en materia de satisfacción, en materia de restitución, de indemnización, recomendaciones en rehabilitación y en materia de no repetición. La realización de estas recomendaciones ya se inició al mismo tiempo de la recepción de los testimonios, justamente como nos comentaba la compañera de Guatemala. En el cuestionario había un apartado donde decía que pide a la comisión para que presente como recomendaciones. Y a su vez también en todas las audiencias públicas se daba una amplia participación, un trabajo colectivo, a ver qué pedían las víctimas como recomendaciones al Estado paraguayo que la comisión debería presentar. Y 3 meses antes de la elaboración del cierre de las investigaciones, también se pidió a todas las organizaciones, se hicieron varios talleres a los efectos de trabajar la construcción colectiva de estas recomendaciones. Por último, y como decía Mercy, quiero ser un poco positiva. Paraguay no siempre se caracteriza por situaciones muy positivas. Quiero decir, bueno, ante la necesidad de articular la implementación del seguimiento de estas recomendaciones, primero, tuvimos algunos logros importantes en el sentido de la creación de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, porque justamente la primera recomendación es que se creara la Secretaría Nacional de Derechos Humanos como tiene Argentina y otros países. Sin embargo, no se pudo obtener, pero sí se estableció la Dirección General, que continuara las labores de la comisión. Después, en el año 2009, se dictó un decreto, la 1875, donde se declaró de interés nacional el informe final de la comisión, su divulgación e implementación, y como dije esta mañana, se obliga a todas las instituciones del Estado a colaborar con nosotros para implementar estas recomendaciones.
También por otro decreto se crea la Comisión Interinstitucional para la Implementación de Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay, que justamente nosotros estamos coordinando. El decreto 7101, por el cual se conforma un equipo nacional de investigación, búsqueda e identificación de personas detenidas y desaparecidas, que hasta el momento tenemos 23 restos y seguimos a la espera de los fondos para la identificación. También el 9 de noviembre del año 2012, ya a pedido de la dirección, se sancionó la ley 4793, que establece cobertura de salud a favor de las víctimas de la dictadura. Y por último, integramos la Red Latinoamericana de Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas por parte del Estado paraguayo. Y también recientemente se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes. Quisiera abordar muchísimo más sobre lo que significa para nosotros las recomendaciones, que es realmente un gran desafío su implementación, pero como tenemos muy poco tiempo, yo lo único que quiero decir es que, como se dijo también esta mañana, las comisiones de verdad no resuelven los problemas, pero sí abren los caminos para que justamente se tenga que ir trabajando en relación a eso, y donde obliga al Estado a implementar esas recomendaciones. Y lógicamente el empoderamiento de la sociedad civil y de todo el trabajo que se vaya realizando y de la fuerza que tenga es donde justamente hace que se